Mi mejor amiga me traicionó al quedarse embarazada de mi esposo. Y luego mi propia madre intentó convencerme de que les entregara la custodia total de mis hijos. Mi esposo Adrián y yo empezamos a salir cuando yo tenía 21 años y él 23. Estuvimos juntos casi 2 años antes de que me propusiera matrimonio. Llevamos 12 años casados y tenemos 2 hijos. En el segundo año de nuestra relación, Adrián me presentó a su madre, Lorena. Al principio me cayó bien y traté de causarle una buena impresión, pero, lamentablemente, no fue algo mutuo. El problema era que Lorena llevaba muchos años viuda. Su esposo murió de un ataque al corazón hacía mucho tiempo. Ella crió a Adrián sola, por lo que eran muy unidos. Se podría decir que él era un poco hijo de mamá, y le daba mucho miedo presentarme a su madre porque siempre había buscado desesperadamente su aprobación en todo. La razón principal por la que Lorena nunca me aceptó fue que yo provenía de una familia acomodada de clase media alta. Mis padres eran dueños de varios negocios y crecí en un entorno bastante cómodo. Mis padres pagaron mis estudios universitarios, y me compraron mi primer coche para que pudiera ir al trabajo. Pero aún así me inculcaron la independencia y la capacidad de construir mi propia vida. Siempre trabajé duro para mantenerme por mí misma y, después de graduarme, nunca volví a pedirles ayuda económica. A diferencia de mí, la vida de mi esposo fue mucho más complicada. Su padre servía en el ejército y casi nunca estaba en casa. Después de su muerte, Adrián y Lorena se volvieron inseparables. Lorena era alcohólica, por lo que desde muy joven Adrián tuvo que cuidar de ella. Consiguió trabajo en un restaurante de comida rápida cuando aún era adolescente para ganar dinero extra. Más tarde abandonó la universidad porque no le gustaba la carrera de comunicación que había elegido. Le contaba a su madre lo infeliz que se sentía en esa etapa. Al no terminar sus estudios, tuvo dificultades para encontrar trabajo, así que empezó a buscar opciones que no requirieran un título universitario. Así fue como comenzó a trabajar como escritor freelance y, para su sorpresa, ganaba bastante bien. Le encantaba viajar y durante varios años fue un nómada digital antes de conocerme y establecerse. Durante todo ese tiempo, su madre le pedía dinero constantemente y él se lo enviaba sin dudar, a pesar de que eso afectaba. Cuando nuestra relación se volvió más seria, finalmente decidí contarle sobre mi familia y nuestra situación económica. No me creyó al principio, pero quedó en shock cuando buscó a mi familia en Internet. Adrián se enfadó porque había ocultado esto durante tanto tiempo, y me acusó de no confiar en él. Intenté explicarle que en el pasado muchas personas se habían acercado a mí solo por el dinero de mi familia, por lo que aprendí a no revelar de inmediato mi situación financiera. Lo entendió y, en general, lo aceptó, pero de vez en cuando me lanzaba comentarios hirientes, diciendo que yo nunca había tenido que esforzarme de verdad, y que jamás sabría lo que era trabajar duro. Eso me dolía profundamente, porque a pesar del apoyo de mis padres, yo había trabajado incansablemente para construir mi carrera. Me dedicaba al marketing y a la promoción de influencers y marcas, y así mantenía completamente mi estilo de vida sin ayuda de mis padres. Adrián nunca entendió eso, y ese debió haber sido mi primer gran aviso cuando decidimos mudarnos juntos. Desde el principio dijo que debíamos mudarnos a mi apartamento porque era más grande. Acepté, pero luego planteé dividir el alquiler. A él no le gustó nada. Empezó a decir que ganaba muy poco como escritor freelance y que, como yo venía de una familia rica, debía demostrar mi amor ayudándolo, es decir, pagando no solo mi parte, sino también la suya y todas las facturas. Le dije que eso no era justo, pero que podía hacerme cargo del alquiler si él pagaba sus gastos personales. Eso lo enfureció. Empezó a gritarme, llamándome egoísta y diciendo que yo me negaba a pagar sus cuentas, lo que demostraba lo cruel que era como persona. Discutimos durante mucho tiempo y al final cedí. Tuve que limitarme en muchas cosas para cubrir todos nuestros gastos. Pero estaba locamente enamorada. Mientras tanto, Adrián seguía enviando dinero todos los meses a su madre y comprándole regalos caros. Cada vez que le señalaba que sí tenía dinero para su madre, pero no para nuestras cuentas, se enfadaba y decía que su madre lo necesitaba más que nosotros, porque era una mujer mayor y sola. Me sentía culpable y dejé de sacar el tema. Cuando Adrián me propuso matrimonio, estaba emocionadísima. Honestamente, ahora que lo pienso, entiendo que hizo el mínimo esfuerzo. Esperaba que al menos esta vez no fuera tacaño y organizara algo especial. Pero según él, pedirme matrimonio en nuestro propio patio era una gran idea. En su defensa, sí pidió la bendición de mis padres, como todo un caballero. Mi madre, que adoraba a Adrián, le sugirió pedir ayuda a mi mejor amiga Valeria para planear la propuesta. Él aceptó y juntos idearon ese gran plan de pedirme matrimonio en el patio de mi casa frente a toda mi familia y amigos. Valeria había sido mi mejor amiga desde la escuela. Nuestras madres eran amigas desde jóvenes, así que crecimos juntas. Siempre nos apoyamos mutuamente. Ella era como una hermana para mí, mi alma gemela. Hacíamos absolutamente todo juntas. Su madre me adoraba tanto como la mía quería a Valeria como a una hija propia.
Cuando empecé a salir con Adrián, por supuesto se lo presenté a Valeria, y ellos también se hicieron amigos. Ella lo ayudó no solo a organizar la propuesta, sino también a elegir el anillo. La propuesta inesperada me tomó por sorpresa. Pero al ver a toda mi familia reunida para celebrar, me sentí mejor. Aunque, en el fondo, me decepcionó un poco que Adrián me propusiera matrimonio simplemente en nuestro patio. Las primeras personas que me abrazaron y felicitaron fueron mi madre y la madre de Valeria. Lorena, la madre de Adrián, también estaba feliz por nosotros y me dijo que ahora tenía grandes expectativas sobre mí como futura nuera, y que esperaba que hiciera todo lo posible para que su hijo fuera feliz. Fue un día feliz para todos nosotros. Al final, Adrián y yo nos casamos y, incluso después de la boda, fui yo quien se ofreció a pagar todos los gastos del hogar, mientras que él no gastaba ni un solo centavo en mí. Yo pagaba nuestras citas semanales y nuestras vacaciones anuales, porque Adrián insistía en que estaba ahorrando dinero para nuestro futuro. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, Mateo, tuve que dejar de trabajar porque el embarazo fue muy complicado. A Adrián esto no le gustó nada. Empezó a discutir conmigo, diciendo que debía seguir trabajando, porque de lo contrario no tendríamos dinero para mantener al bebé. Lloré muchísimo y fue entonces cuando, por primera vez, me abrí con mis padres y les conté nuestra situación. Mi madre apoyó a Adrián y no a mí. Dijo que él tenía razón y que cientos de mujeres siguen trabajando durante el embarazo. Mi padre, en cambio, se enfureció. Llamó a Adrián y le dijo todo lo que pensaba de él, y luego fue muy claro, ya era hora de comportarse como un hombre y cuidar de su familia. Le advirtió que, si seguía tratándome así, no permitiría que su hija sufriera y que sería mejor que nos divorciáramos. Adrián se puso muy nervioso al escuchar eso de mi padre, aunque yo no quería divorciarme. Antes de la boda habíamos firmado un contrato prenupcial por insistencia de mi padre, y Adrián sabía perfectamente que, en caso de divorcio, perdería el acceso a la vida lujosa. Perdería la casa y el coche caro, que estaban a mi nombre. Por primera vez, dejó de enviar dinero a su madre y empezó a pagar algunas cuentas. Yo seguía pagando el alquiler porque tenía suficientes ahorros. Pero esto enfureció a Lorena. Estaba acostumbrada a vivir a costa de su hijo y, cuando el dinero dejó de llegar, me culpó a mí. Cuando nació Mateo, yo era inmensamente feliz. Todos venían al hospital para felicitarnos por el nacimiento del bebé. Valeria se quedó conmigo varios días hasta que me recuperé y pude volver a casa. Adrián estaba completamente absorbido por el trabajo, y se negó a cuidarme a mí y al bebé. Ya en casa, estaba muy nerviosa siendo madre primeriza. Mis padres y la madre de Valeria me ayudaban todo lo que podían. Lorena, en cambio, no hizo absolutamente nada. Cada vez que venía a ver a su nieto, solo hacía comentarios desagradables sobre mí. Decía que debía bajar de peso o que tenía que calmar al bebé inmediatamente si lloraba. Sus comentarios siempre iban dirigidos a mí, nunca a su hijo, que no hacía absolutamente nada para ayudarme. Después del nacimiento de Mateo, me invadieron un cansancio extremo y una profunda sensación de soledad. En ese momento no lo sabía, pero sufría depresión posparto, algo por lo que pasan muchas madres, aunque casi nadie habla de ello. A pesar de todos mis intentos de explicarle a Adrián que necesitaba apoyo y ayuda con el bebé, él seguía distante y no quería involucrarse. Decía que el cuidado del niño era exclusivamente mi responsabilidad como madre, y que él no iba a ayudar porque no sabía qué hacer. Mientras yo intentaba cuidar al recién nacido, mantener la casa y luchar contra la depresión posparto, la falta total de participación de Adrián solo empeoraba mi estado. Ni siquiera aceptaba cambiar un pañal o darle de comer al bebé. Cada día el peso de las responsabilidades era mayor, y la depresión se volvía cada vez más insoportable. Sentía que me ahogaba en expectativas infinitas y necesidades no satisfechas. En algún momento decidí hablar con mis padres sobre cómo me sentía. Mi padre lo entendió, pero mi madre se negó a creer que me pasara algo. Dijo que la depresión posparto no existía, y que debía ser fuerte por mi hijo y superarlo todo sola. Cuando me quejé de que Adrián se negaba a ayudarme, ella solo me reprendió, diciendo que él era el padre, pero que yo debía ser la mejor madre posible. Fue doloroso darme cuenta de que ni siquiera mi propia madre veía lo difícil que era todo para mí. Me sentía hundida entre la incredulidad de mi madre, la indiferencia de Adrián y los constantes comentarios hirientes de Lorena. La depresión no me soltaba. Mi único apoyo era Valeria. Le contaba todo sobre mi matrimonio y ella siempre me escuchaba, me comprendía y me apoyaba. También decía que Adrián era un esposo y padre horrible y se enfadaba por su comportamiento. Me reconfortaba saber que, además de mi padre, tenía a Valeria, especialmente en un momento tan difícil. Un año después me esperaba otro golpe. Volví a quedar embarazada. Fue un accidente, porque yo no quería tener un segundo hijo tan pronto. Pero decidí confiar en el plan de Dios y seguir adelante con el embarazo. Adrián, por decirlo suavemente, estaba furioso. Dijo que no podíamos permitirnos un segundo hijo. Discutimos mucho y finalmente entendí que debía volver a trabajar. Me puse en contacto con mi antiguo jefe,
quien con gusto me ofreció trabajo freelance hasta que surgiera un puesto fijo. El segundo embarazo también fue muy difícil, pero ahora ya tenía más responsabilidades como madre, así que estaba decidida a resistir. Esta vez, cuando empecé a ganar dinero nuevamente, tomé una decisión importante: ya no iba a transferir todo mi sueldo a nuestra cuenta conjunta. Tenía que pensar en mi futuro y en el de mis hijos. Empecé a ahorrar el 50% de mi salario, y el resto lo destinaba a los gastos familiares. Cuando volví a trabajar, Adrián se volvió cada día más perezoso. De repente empezó a quejarse de que odiaba su trabajo y quería renunciar. Intenté disuadirlo, recordándole que no tenía un título universitario, y que debía conservar ese empleo bien pagado. Eso lo enfurecía, porque odiaba que le recordaran que había abandonado la universidad. Decía que, si yo había podido tomarme un descanso, él también tenía derecho a hacerlo. Yo le explicaba que mi descanso había sido estar embarazada y pasar por un embarazo complicado. A pesar de nuestras discusiones, Adrián renunció, diciendo que teníamos suficientes ahorros y que ahora que yo ganaba dinero, él podía descansar un poco. Pasaba todo el día jugando videojuegos mientras yo cuidaba del bebé, hacía las tareas del hogar y trabajaba. Dejaba a Mateo con mis padres cuando iba a trabajar, ya que mi madre no tenía problema en cuidarlo. Cuando volvía a casa a recoger a mi hijo, Adrián seguía sentado en el sofá, sin despegarse de los videojuegos. Esto duró bastante tiempo, hasta que finalmente me cansé de cargar con todas las responsabilidades parentales. Enfurecida, le exigí que empezara a buscar trabajo. A Adrián no le gustó nada, y comenzó a pasar cada vez más tiempo en casa de su amigo Bruno, donde se quedaban horas jugando videojuegos. Bruno estaba divorciado. Su esposa le había sido infiel y se había ido, y desde entonces odiaba a todas las mujeres. Por eso nunca me gustó y no aprobaba que Adrián pasara tanto tiempo con él. Pero Adrián iba cada vez más seguido a su casa y nuestras discusiones solo empeoraban. Yo me sentía como una madre soltera, porque Adrián no ayudaba en absolutamente nada, pero seguía aguantando por mis hijos. Cuando nació nuestro segundo hijo, Lucas, Adrián estaba tan ocupado que ignoró mis numerosas llamadas y mensajes cuando comenzaron las contracciones. Simplemente no respondió. Yo ni siquiera sospeché nada malo en ese momento, aunque las señales de alarma ya eran más que evidentes. Valeria tampoco respondió cuando la llamé, así que mis padres tuvieron que llevarme al hospital. Ella apareció al día siguiente para visitarme a mí, y al bebé y se disculpó por no haber estado presente, explicando que se había quedado atrapada en el trabajo. En ese momento no le di importancia. Después del nacimiento de Lucas, finalmente puse un ultimátum. Le dije a Adrián que, si no volvía a trabajar, haría las maletas y me iría. Esto provocó una discusión enorme, pero ya no me importaba. Como madre, entendía que necesitaba a mi lado a una persona responsable, porque sola simplemente era imposible con todo. Le dije que no le guardaría rencor. Él podía hacer lo que quisiera, pero yo necesitaba un compañero que participara activamente en la vida familiar. Para mi sorpresa, Adrián respondió que empezaría a buscar trabajo al día siguiente. Esperaba resistencia o un nuevo escándalo, pero aceptó sin protestar. O al menos eso pensé en ese momento. Al día siguiente, mientras mi esposo estaba en la ducha, yo recogía su ropa sucia para lavarla cuando de repente escuché el sonido de una notificación en su teléfono. Me giré y vi un mensaje en la pantalla bloqueada de un número conocido. Se me cortó la respiración, mis ojos se abrieron de par en par por el shock. Tomé el teléfono y abrí el mensaje. ¿Cuándo piensas decírselo? Estoy embarazada y ya no puedo seguir ocultándolo. Me quedé paralizada, leyendo esas palabras una y otra vez. Cuando Adrián salió de la ducha, me vio de pie, inmóvil, con su teléfono en las manos. Se lanzó hacia mí intentando arrebatármelo, pero ya era demasiado tarde. Dejé caer la cesta de la ropa, me acerqué a él y le di una bofetada con todas mis fuerzas. No lo pensé ni un segundo, era como si alguien más estuviera controlando mi cuerpo. Yo temblaba de rabia, y él se quedó en shock, dándose cuenta de que lo había leído todo. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a tartamudear, intentando explicar que todo era un malentendido. Lo miré fijamente a los ojos, y le dije que para mí estaba muerto. Luego recogí mis cosas, las de los niños y los llevé a casa de mis padres. Cuando abrieron la puerta y me vieron con los niños y las maletas, se quedaron en shock. En ese momento no aguanté más y me derrumbé, contándoles absolutamente todo. Llevo 2 días sin dejar de llorar porque simplemente no puedo creer que mi vida esté destruida. Le conté todo a mi jefa y, con mucha comprensión, me permitió tomarme unos días libres. Sinceramente, no tengo palabras. Por eso estoy escribiendo esto en internet. Mi mejor amiga, con la que fui amiga durante 20 años, me traicionó acostándose con mi esposo, con quien estuve casada 12 años. Y no solo eso. Ahora está embarazada. Esto significa que mi matrimonio con Adrián ha llegado a su fin. Adrián y Valeria no dejan de llamarme y escribirme, suplicándome que al menos los escuche, pero me niego. Adrián me ruega que no solicite el divorcio, diciendo que debo pensar en nuestros hijos.
Actualización 1. Hola a todos. Gracias por los numerosos mensajes y comentarios en mi publicación. Sé que no he escrito durante un mes, pero en mi vida han pasado demasiadas cosas y tuve que lidiar con todo esto. Volví al trabajo porque, pase lo que pase, no puedo permitirme un descanso largo. Honestamente, el trabajo ahora mismo es mi salvación, una forma de distraerme. Muchos de ustedes tenían razón al decir que Adrián y Valeria llevaban mucho tiempo acostándose. Valeria me escribió un mensaje larguísimo diciendo que no lo había planeado. Pero, según ella, se enamoró de Adrián y ahora, al estar embarazada, debía pensar en sí misma. Por eso, supuestamente, intentó que Adrián me lo confesara. Adrián, por su parte, entendía que perdería el acceso a una vida lujosa si nos divorciábamos. Según él, sabía que había cometido un error y que solo quería acostarse con Valeria. Pero ahora que ella está embarazada, dice que no tiene salida. Me suplica que lo perdone. Incluso llegó tan lejos como para sugerirme que convenciera a Valeria de abortar para que pudiéramos criar al niño juntos. Sus ideas delirantes y su ego inflado solo avivan aún más mi rabia. En cuanto a cómo empezó todo, resultó que Adrián llevaba mucho tiempo quejándose de mí con Valeria a mis espaldas mientras pasaba los días jugando videojuegos. Le decía lo difícil que era estar casado conmigo porque yo lo obligaba a buscar trabajo. Decía que Valeria lo entendía y sabía escucharlo. Cuando le contó todo esto a su mejor amigo Bruno, en lugar de detenerlo, lo animó, diciendo que Valeria era una mujer de verdad, a diferencia de mí. Así fue como se encontraron por primera vez con la excusa de solo hablar, pero esa serpiente de dos caras decidió acostarse con mi esposo. No tengo idea de qué motivó a Valeria, porque ella sabía perfectamente lo horrible que era Adrián como pareja, pero ahora ya no me importa. En su mensaje también escribió que yo debería estar feliz, porque me había liberado de él. Que yo ya quería dejarlo, pero no encontraba el valor para hacerlo. Tal vez ese era su plan desde el principio. ¿Quién sabe? Sinceramente, me alegra que se haya llevado esa basura, y que ahora viva el resto de su vida arrepintiéndose de haber estado con alguien como Adrián. Estoy casi segura de que el día en que comenzaron mis contracciones, ellos estaban juntos. Y por eso ninguno de los dos respondió a mis llamadas. Pero eso no es lo peor. Pero incluso eso no fue lo peor. Cuando por primera vez les conté a mis padres sobre la infidelidad de Adrián con Valeria, mi madre se negó a creerme. Mi padre, en cambio, estaba fuera de sí. Llamó a Adrián y durante 15 minutos le gritó sin parar, incluso mientras yo lloraba a su lado. Mi madre intentó suavizar la situación diciendo que quizá yo estaba equivocada, que Valeria no podía haberme hecho algo así. Entonces llamé a la madre de Valeria y le conté, a diferencia de mi madre, ella estaba furiosa. No dudó ni un segundo de mis palabras y se puso inmediatamente de mi lado, porque sabía que yo jamás inventaría algo así. No dejaba de repetir lo avergonzada que estaba de su hija y lloró conmigo. En ese momento entendió de verdad la magnitud de la traición que yo estaba viviendo. Después de hablar con mi padre, decidí solicitar el divorcio. Ya teníamos abogados adecuados y, gracias al contrato prenupcial y a la infidelidad de Adrián, todo el proceso sería sencillo. El único posible problema era la custodia de los niños, pero estaba segura de que Adrián no querría asumir ninguna responsabilidad, así que prácticamente no dudaba de que obtendría la custodia total. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre. Ella estaba completamente en contra de mi decisión de divorciarme. Cuando se dio cuenta de que, por más que intentara convencerme, no iba a cambiar de opinión, de repente cambió de táctica y empezó a decir que yo debía entregar la custodia total de los niños a Adrián. Al principio pensé que estaba bromeando, pero repitió eso una y otra vez durante varios días. Hoy finalmente perdí la paciencia y le grité, preguntándole cómo se atrevía siquiera a sugerir algo así. Ella no respondió nada y simplemente salió de la habitación. Su comportamiento empezó a parecerme muy sospechoso. ¿Por qué mi propia madre quería que yo entregara a mis hijos a un hombre que ni siquiera era capaz de cuidarlos? Sentí que era momento de sentarme a hablar con ella con total franqueza, y hacerlo en presencia de mi padre, para averiguar finalmente qué estaba pasando por su cabeza. Así que, antes de pasar a la siguiente actualización, les propongo que escriban en los comentarios su versión de por qué mi madre se comporta de esta manera. Porque creo que cualquiera estaría de acuerdo en que este comportamiento es completamente anormal. Y ahora pasemos a la siguiente actualización. Actualización 2. Han pasado solo unos días desde mi última actualización, pero mis mensajes privados están literalmente llenos de teorías de la gente. Entiendo que para algunos esto pueda ser solo una historia interesante, pero para mí es la realidad de mi vida. Mi abogado ya le entregó a Adrián los documentos de divorcio, y él me llamó llorando como un niño, suplicándome que lo perdonara. Yo simplemente me reí y le dije que se preparara para perderlo todo. Mateo y Lucas están bien, a pesar de todo este caos familiar. Adrián nunca pasaba mucho tiempo con ellos, así que casi no notan su ausencia. Por supuesto, cuidar a un bebé en esta situación es muy difícil, pero estoy profundamente agradecida a mi padre por su apoyo.
La madre de Valeria también vino a verme. Vive en otra ciudad. Ni siquiera quiso hablar con Valeria ni escuchar sus excusas. Dijo que planea cortar toda relación con ella, porque esto es una vergüenza no solo para mi familia, sino también para la suya. Confesó que se siente avergonzada de su propia hija. También sabe perfectamente qué tipo de padre inútil será Adrián, así que está segura de que Valeria tarde o temprano irá a pedirle dinero, y ella está decidida a no darle ni un centavo. La noticia de mi divorcio y de la traición de Valeria se extendió entre amigos y familiares. Todos están de mi lado, la gente no es tan indulgente. Así que Adrián y Valeria comenzaron a recibir decenas de mensajes llenos de insultos y maldiciones. Y fue precisamente en ese momento cuando finalmente me llamó Lorena. Durante todo un mes no se dignó a llamarme ni una sola vez, ni para apoyarme ni para disculparse. Estoy segura de que lo sabía todo, pero le daba vergüenza que su hijito perfecto hubiera arruinado su vida y además hubiera embarazado a otra mujer. Me llamó para decirme cuánto estaba sufriendo Adrián. Ahora toda su familia sabía de la infidelidad y estaban furiosos. Yo guardé silencio mientras ella, sin ningún pudor, seguía diciendo que, como buena nuera, yo debía volver con él y retirar la solicitud de divorcio. Intentó justificar la conducta de su hijo diciendo que los hombres a veces se desvían del camino, pero que la tarea de una mujer es traerlos de vuelta. Ya no pude soportarlo más y le dije que se callara. Ella quedó completamente desconcertada porque era la primera vez en mi vida que le hablaba con la voz elevada. Siempre había sido educada y paciente con ella. Le dije que debería avergonzarse de haber criado a un hombre inútil que resultó ser un simple parásito, y que si se atrevía a volver a llamarme, haría todo lo posible para exprimirle hasta el último centavo durante el divorcio. Le recordé que durante toda nuestra vida familiar yo había mantenido a su hijo adulto, así que ahora no tenía ningún derecho a pedirme nada. Ahora que él mismo destruyó nuestro matrimonio y embarazó a mi mejor amiga, Lorena intentó balbucear unas disculpas, pero la advertí que si volvía a llamarme, la demandaría. Fue increíblemente satisfactorio decirle todo eso a la cara. Por fin entendió que ya no era la nuera callada y paciente de antes. Adrián recibiría lo que merecía y ahora nadie lo salvaría. Ayer finalmente me senté a hablar con mis padres para aclarar el comportamiento sospechoso de mi madre. Avisé con anticipación a mi padre de que ella insistía en que renunciara a la custodia total de los niños, así que estaba preparado para escuchar la verdad. Le pregunté directamente a mi madre por qué quería que entregara la custodia de mis hijos a Adrián, algo que jamás iba a suceder. Al principio dudó, pero mi padre empezó a presionarla y, finalmente, habló. Para nuestro shock, mi madre confesó que, después de que le conté sobre la infidelidad de Adrián con Valeria, decidió reunirse personalmente con Valeria porque no me creyó. Se encontraron y Valeria empezó a suplicarle perdón. Mi madre no podía creer que Valeria realmente me hubiera hecho algo así. Pero luego Valeria le confesó que estaba embarazada, y que necesitaba a Adrián para que la ayudara a criar al niño. En lugar de gritarle, mi madre sintió lástima por ella. Le prometió ayuda económica e intentó convencerla de no destruir mi matrimonio con Adrián, explicándole que él podía apoyar a Valeria, y a su hijo incluso permaneciendo casado conmigo. Pero Valeria no aceptó esa opción. Entonces mi madre cambió de táctica y le dijo a Valeria que, ya que había destruido mi matrimonio, ahora debía asumir también la responsabilidad por mis hijos. Valeria quedó en shock, pero mi madre la convenció diciéndole que yo sufría depresión posparto, y que no era capaz de ser una buena madre. Según ella, lo mejor que Valeria podía hacer era criar a todos los niños juntos, porque de todas formas serían hermanos y hermanas. Le dijo que yo nunca permitiría que Adrián participara en la vida de mis hijos, y que, por lo tanto, ellos necesitaban a un progenitor estable como Adrián, porque yo estaba mentalmente enferma. Además, mi madre convenció a Valeria de que, si yo renunciaba a la custodia total de mis hijos, tendría que pagar una pensión alimenticia enorme, dinero que Valeria podría usar para su propio hijo. Eso fue lo que finalmente convenció a Valeria. Por eso mi madre empezó a presionarme para que entregara la custodia de Mateo y Lucas a Adrián. Cuando mi padre y yo logramos sacarle toda esta verdad, nos quedamos en estado de shock. No podía creer que estuviera viviendo otra traición más. Mi propia madre decidió que, como yo había tenido depresión posparto, no era capaz de criar a mis hijos, y prefirió que Valeria los criara en lugar de mí. Me destrozó que ella no entendiera por qué había tenido depresión posparto. Adrián se negaba a ayudarme en todo, yo le suplicaba que fuera un padre equitativo, y él simplemente fingía no escuchar. Yo cargaba con todo mientras él buscaba cualquier excusa para evitar responsabilidades. Me eché a llorar porque no entendía cómo podía traicionarme así después de que mi esposo y mi mejor amiga ya lo habían hecho. Mi padre guardó silencio durante un rato, y luego simplemente le dijo a mi madre que se fuera de la casa. Ella empezó a llorar y a discutir, pero él le dijo que su matrimonio había terminado y que no quería volver a verla. No recuerdo bien lo que pasó después, pero al final mi madre se fue a vivir con su hermana. No sé qué hacer. Siento que ya no puedo confiar en nadie.
Todos me traicionan, como si yo no significara nada para ellos. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. En primer lugar, obtuve el divorcio el mes pasado. Mi padre fue mi mayor apoyo durante todo este tiempo. Llevamos el proceso de divorcio hasta el final y, como era de esperar, Adrián no recibió absolutamente nada gracias al contrato prenupcial. Cuando llegó el tema de la custodia, primero intentó obtener la custodia total, pero al ser rechazado, exigió custodia compartida. Sin embargo, mi abogado presentó pruebas de que durante todo el matrimonio Adrián fue un padre completamente inútil, que no tenía un trabajo estable, que su madre era alcohólica, y que me fue infiel y embarazó a otra mujer. Ese argumento destruyó por completo sus posibilidades, y el tribunal me otorgó la custodia total de nuestros hijos. Adrián ahora está obligado a pagarme una pensión alimenticia mensual. Nada me dio más satisfacción que ver cómo su rostro se oscurecía por la derrota. Miré a un lado y vi a Lorena observándome con odio, y yo solo sonreí con sarcasmo. Tal como prometí, conseguí lo que quería. En segundo lugar, sobre mi madre. Ella me rogó a mí y a mi padre que la perdonáramos. Mi padre se negó rotundamente a dejarlo pasar tan fácilmente, e insistió en que comenzara terapia para reconocer su misoginia profundamente arraigada, y entender lo repugnante que había sido su comportamiento conmigo en un momento de extrema vulnerabilidad. Sé que mis padres se aman, y me rompe el corazón ver su separación, pero entiendo a mi padre y su deseo de que todo esto se trabaje con un profesional. En su defensa, debo decir que ella realmente asiste a terapia de forma regular, aunque por ahora sigue viviendo con su hermana. No sé si esto la ayudará, pero espero que cambie. Aunque Valeria ya no existe para mí, sigo en contacto con su madre. Tal como prometió, rompió toda relación con su hija. Incluso me dijo que la había eliminado de su testamento, y que me había incluido a mí en su lugar. Me resulta irónico ver cómo el karma alcanza lenta pero inexorablemente a Valeria. También me han llegado rumores de que Adrián no quiere casarse con Valeria ni tener nada que ver con su hijo, algo que, sinceramente, ya sospechaba. Lorena está furiosa porque, debido a las acciones de su hijo, perdió a 2 nietos, Mateo y Lucas. Pero Adrián no piensa cambiar nada. En cuanto a mí, después del divorcio me siento mucho mejor. Ahora estoy completamente centrada en mis hijos y no quiero aferrarme al pasado. No puedo decir que este camino haya sido fácil, pero sí puedo decir que no me arrepiento de nada. Me alegra haber amado a Adrián y haberme casado con él, porque de lo contrario no tendría a los 2 hijos maravillosos. También me alegra que me haya sido infiel, porque fue el empujón que necesitaba para irme. De lo contrario, quizá aún estaría atrapada en un matrimonio infeliz. Creo que nada sucede por casualidad. Creo en el plan de Dios. Bueno, aquí termina la historia. Escriban en los comentarios qué opinan. Mis reflexiones. Creo que para muchos fue evidente desde el inicio que la autora no debería haberse involucrado con ese hombre. Su reacción fue completamente inadecuada. En lugar de alegrarse por haber tenido tanta suerte de estar con alguien de una familia acomodada, empezó a atacarla. Lo que más me sorprendió después fue que, si eso no le gustaba, podría haber ido a trabajar. Pero no. En lugar de eso, empezó a aprovecharse de la situación y a extraerle todos los recursos posibles. Eso, bueno, pasa en la vida, la gente comete errores. Pero lo que más me impactó fue la reacción de la madre. Aunque, pensándolo bien, la reacción del padre fue incluso más extraña. Si padre y madre tenían opiniones tan opuestas, ¿cómo pudo él vivir tanto tiempo con una mujer así? Tal vez por eso su hija eligió a un esposo tan disfuncional. Quizá ese era el modelo de comportamiento que conocía como normal. Y, por supuesto, también me sorprendió el comportamiento de la madre de Valeria. Por muy mala que sea tu hija, desheredarla y dejar todo a otra mujer es algo muy extraño. Al final del día, ese es su nieto, un niño que necesitará crecer y ser mantenido. Todo esto resulta, sinceramente, muy extraño.